Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles nuevamente. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar el día de hoy con una de nuestras enseñanzas que estamos llevando a cabo cada día y espero que sea de bendición. Disponga su corazón para recibir lo que el Señor quiere hablarle el día de hoy. Y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a Génesis capítulo 45, por favor. Versículo 4. Lo voy a leer. Dice, Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y el versículo 8 dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre Santo, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, con la disposición de aprender algo nuevo, de que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, porque sabemos que este es alimento para nuestro espíritu. Señor, permítenos entender las verdades de tu palabra y descubrir algo nuevo para el crecimiento de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta última parte que acabamos de leer es la parte final de la historia de la vida de José, que está narrada en el Génesis. Muchos de nosotros ya no sabemos esta historia, sin embargo, para aquellos que nos escuchan y nunca habían escuchado hablar de José o de la historia de la vida de José, vamos a ir hablándola de una manera global y vamos a ir puntualizando ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la historia de José inicia en Génesis 37. Ahí es donde podemos encontrarla. Los que tomen apuntes, les voy a ir dando las citas porque me gustaría que después, si ustedes tienen tiempo, lo pudieran estudiar. Es una historia maravillosa donde pueden encontrar mucha riqueza en esta historia. Dios nos habla mucho a través de José, ¿no? Y bueno, vamos a ir narrando un poquito la historia, vamos a ir por bloques, pero la voy a ir diciendo de manera general. José, la vida de José inicia contándonos la Biblia que José era un joven de 17 años que apacentaba las ovejas con sus hermanos. José fue hijo de Jacob y de Raquel y tenía 11 hermanos. La Biblia dice que Jacob amaba más a José que a todos sus demás hijos. Esto lo podemos tal vez ver o entender porque José era hijo de Raquel y Jacob amaba a Raquel y trabajó por ella. Antes de esa historia está narrada que trabajó Jacob por Raquel 14 años para poder estar con ella. Entonces pues al darle un hijo Raquel, pues él lo amaba, ¿no? Y dice que lo amaba más que a los demás. Y por esta razón sus hermanos lo llegaron a aborrecer, porque obviamente cuando existe un favoritismo en la familia o entre los hijos, pues va a lastimar el corazón de los demás. Entonces los hermanos, dice aquí también que los hermanos de José lo aborrecían. Habla acerca también de que después de esto José tiene dos sueños. Y el primero es el que él sueña que sus hermanos, o bueno, la interpretación es que sus hermanos se inclinan delante de él. Y el segundo sueño es que sus hermanos y sus padres se inclinan delante de él. Entonces imagínense una vez que ya había pues algo ahí en el corazón porque ya era el consentido de su padre, imagínense que el hecho de que venga y cuente estos sueños, pues eso les hacía tener un rencor mucho más grande en contra de José. Aparte, no olvidemos que una característica de esta historia es que Jacob le había regalado a José
una túnica de colores. Entonces aquí vemos también el favoritismo que le había sido dado a José. Esto provoca más odio por parte de sus hermanos y coraje. Un día que sus hermanos fueron a pastorear las ovejas en Siquem, el padre llama a José y le dice: oye, necesito que vayas y veas cómo están tus hermanos, veas cómo están las ovejas y vengas y me digas, ¿no? Y aquí narra la Biblia que cuando ellos ven venir a José, ellos empiezan a conspirar para matarlo. Entonces imaginen el dolor, imaginen el coraje, la envidia, el enojo que había en el corazón de los hermanos de José, al grado de que querían matar a su propio hermano. Sin embargo, uno de ellos intercede con los demás y le dice: no, mejor no lo matemos, mejor vamos a ponerlo aquí en una cisterna que ya no tenía agua. Entonces cuando llegan, dice que lo despojan de su túnica de colores y lo meten a la cisterna. Y después, cuando ellos estaban comiendo, ven que se acercan unos mercaderes, unos ismaelitas, y deciden: vamos a venderlo, porque ellos se dirigían hacia Egipto. Y lo venden a su hermano a unos ismaelitas. Entonces, este es en resumen de la primera parte que narra acerca de la vida de José. Y en esta parte quiero empezar a resaltar características del carácter de José. Quiero que veamos un poco cómo era José, porque a lo largo de este pequeño tramo de la historia podemos ver, se asoma, por decirlo, parte de su carácter. Y bueno, yo enumeré tres características a resaltar. Número 1, él era el consentido, pues su padre lo amaba más y lo favorecía, ¿no? José inicia diciendo la Biblia que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Sin embargo, cuando ellos están en Siquem, José está en su casa. Es decir, no estaba realizando tal vez el mismo trabajo al mismo ritmo que sus hermanos. Entonces, en cierta manera, él era un poquito más cómodo. Y esto se debe tal vez no nada más por él mismo ser un poco consentido, sino pues su padre fue el que propició esta situación. Entonces él tiene un carácter un poco cómodo, por decirlo, más al menos que el de sus hermanos. Número 2, indiscreto. En esta parte también dice que él informaba la mala fama de sus hermanos. A los ojos de su padre tal vez fue algo bueno que las cosas que hicieran mal sus hermanos, pues él se podría haber enterado por medio de José. Pero a los ojos de sus hermanos, pues era un indiscreto, porque los echaba de cabeza. Entonces podría tomarse como deslealtad tal vez hacia sus hermanos. Y pues lo que nos lleva a la tercera característica, que fue un chico imprudente. ¿Por qué lo digo? Porque él sabía que había un favoritismo por parte de Jacob hacia él. Él sabía que a él le había regalado una túnica especial y que a sus hermanos no se las había regalado. Él estaba consciente. Un chico de 17 años pues ya es consciente de ese tipo de cosas y bueno, él podía captar el enojo, o hubiera comprendido el enojo que sus hermanos sentían al ver que su padre lo favorecía de esta manera. Y al tener los sueños, que fueron sueños que vinieron de Dios, porque ahí estaba revelado el propósito de José. Había algo ahí que indicaba el propósito de José. Él no fue prudente al callar esos sueños, o al meditar esos sueños y guardarlos para él mismo, sabiendo que tal vez pudiera lastimar aún más el corazón de sus hermanos y provocar a odio o a más rencor hacia su vida. Entonces, pues fue un poco imprudente al haber compartido los sueños abiertamente, y expresamente aquí está escrito que ellos le aborrecían aún más a causa de esto. Entonces, bueno,
Estas son características que nosotros podemos ver en esta primer parte de la historia. Y para resumir estas 3 características, nos habla de que José era un chico inmaduro. Había una inmadurez en su carácter, tal vez entendible por su edad, pero existía esta inmadurez en José. Bueno, en la segunda parte de la historia, sus hermanos lo venden a José, a los mercaderes. Llegan a Egipto y los mercaderes a su vez se venden a José como esclavo a Potifar. Potifar era el capitán de la guardia de Faraón. Entonces Potifar lleva a José a su casa, pero en condición de esclavo, porque dice que le servía, ¿no? Entonces vemos cómo José pasa a ser de un niño consentido, de ser un niño cuidado, un niño de casa, a ser un esclavo. Y quiero que reflexionemos acerca del impacto emocional que implicó para José. Yo creo que no fue algo fácil, no es fácil estar en tu casa, con tus comodidades, con tus, las ventajas de estar en un hogar, a ser un esclavo completamente y perder tu comodidad, perder tu voluntad, porque ahora tienes que obedecer a tu amo, perder tu libertad, perder a tu familia, salir de tu ciudad, entrar a un lugar donde es completamente extraño para ti, donde tal vez ni siquiera hablan el mismo lenguaje y una cultura completamente diferente, y el dolor de una traición, porque fueron sus mismos hermanos los que lo entregaron, lo vendieron y lo humillaron en cierta manera, porque de ser una persona honrada lo rebajaron a ser un esclavo. Entonces muchas veces creo que olvidamos que estamos hablando de personas que también sienten, que también sintieron, que también hubo momentos donde no solo llegó y dijo, bueno, está bien, ya voy a ser esclavo, sino imagínense lo difícil que fue para él la transición de ser un hijo de casa a ser un esclavo. Luego, estando ya en casa de Potifar, la esposa de Potifar se le empieza a insinuar y le dice, duerme conmigo. Y dice que estuvo días detrás de José insistiéndole que durmiera con ella. Pero yo quiero recalcar algo importante en esta parte. José temía a Dios. A pesar de tal vez el carácter inmaduro que en ese momento podría haber tenido, él tenía temor de Dios y buscaba a Dios, porque dice que Dios estaba ahí con José. Y cuando viene la esposa de Potifar, él le responde, no, porque ¿cómo le voy a hacer eso a mi Señor? Y yo pecaría delante de Dios. Es decir, había un temor en su corazón y un conocimiento de quién era Dios, a pesar de su inmadurez. Y él llega a la esposa de Potifar y le tiende una trampa. Él huye pues de esa tentación que se le está presentando. La esposa de Potifar le tiende una trampa, grita, hace un escándalo, se quedó con la ropa de José, y entonces dice, él trató de abusarme y de deshonrarme. Entonces Potifar, al enterarse de esto, pues no pregunta, simplemente José a la cárcel, ¿no? Y bueno, en la cárcel pasan unos días y Faraón hace meter a un copero y un panadero a la cárcel. Y el copero y el panadero tienen unos sueños que piden que alguien los interprete, y José interpreta los sueños.
Dios le da la capacidad de interpretar esos sueños y le dice al copero que al cabo de 3 días él volverá a ser restituido a su cargo y que volverá a su puesto, ¿no? Y al panadero le dice que dentro de 3 días, bueno, él va a ser él va a perder la vida. Y pasan los 3 días y sucede así como José había interpretado esos sueños. Y al copero le dice, acuérdate de mí cuando estés en la presencia de Faraón, por favor. Sale el copero y se olvidan de José. Y pasan 2 años. Hasta aquí, las situaciones que ha vivido José son muy injustas. Porque primero él tenía un lugar, una casa, una familia, amor, un abrigo, un cobijo, libertad. De un momento a otro es vendido por sus propios hermanos, es vendido por las personas en el que tal vez él más confiaba o debería haber un vínculo de amor, lo aborrecieron y lo vendieron. Y de un momento a otro perdió todo eso y es esclavo. Y a pesar de que era esclavo, había ganado un buen lugar en casa de Potifar y de la nada va a la cárcel por situaciones que él no provoca, por culpa de alguien más, va a dar a la cárcel y estando en la cárcel, aunque también fue favorecido, tuvo una oportunidad de salir pronto y se olvidaron de él. Y no fue su culpa. Y aquí quiero detenerme un poquito más, porque nos olvidamos de lo que pasó cuando José estaba en casa de Potifar y en la cárcel. A veces leemos tan rápido y a pesar de que todas estas situaciones fueron tan injustas, yo quiero hacer como un paréntesis aquí. Y vamos a regresarnos tantito a Génesis 39, 2 al 6. Dice, cuando lo llevan de esclavo con Potifar, dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y en Génesis 39, 21, cuando lo meten a la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es decir, nos está diciendo, en medio de esas situaciones, Dios estaba con José. Y Dios lo hacía abundar y lo hacía prosperar donde quiera que iba. Había un impacto emocional, sí, había un impacto muy fuerte en la vida de José, porque había sufrido cosas, pues desgracias que fueron un de repente y ni siquiera él fueron provocadas por él mismo. Tal vez se cuestionaba de dónde venía esto, pero aquí el texto nos dice que Dios estaba con él y estaba en medio de su situación, estaba en medio de la injusticia, estaba en medio de la crisis, estaba en medio de sus dudas, estaba en medio de sus luchas. El Señor estaba en medio de su encierro. Y aquí, y esto es lo que yo quiero hablarte el día de hoy. Aproximadamente hace 2 meses,
llegó a nuestro país una situación que nunca imaginamos que nos tendría aquí en donde estamos. Una enfermedad que nos ha privado de manera injusta de nuestra libertad, de nuestra comodidad, nos ha restringido al grado de que tenemos que estar encerrados. Y al parecer no fue culpa de nadie, fue una situación que se desencadenó y nosotros no tuvimos la culpa y nosotros no pedimos que llegara a nuestro país. Y nos tocó vivir esto y ahora estamos encerrados. Y eso trae consigo muchas cosas, porque no solamente es el encierro y ya, porque somos seres humanos, somos sensibles y sentimos, tenemos sentimientos. Y no es en sí el encierro, sino nuestros sentimientos que a veces tenemos y sentimos ansiedad, sentimos frustración, enojo, desesperación, depresión, desánimo, desesperanza, incertidumbre, tristeza. Todos nosotros hemos experimentado algo así en mayor o menor medida. En lo personal, hace unas semanas yo tuve una crisis emocional muy fea que tal vez para los demás no signifique tanto, pero para mí fue algo fuerte, una lucha dentro de mí, porque me entró desesperación. Pero se vale, porque como dijo nuestra hermana Silvia, aún no estamos fuera de esta carne. Y esta carne se doblega y puede doblegarse ante situaciones difíciles. Y se vale, hermanos. Si tú lo has experimentado, no te sientas mal. No quiere decir que no tienes fe. No quiere decir que no le creas a Dios. Simplemente somos seres humanos. Somos seres humanos que sentimos, que nos debilitamos también, que nos cansamos, que a veces tenemos dudas en nuestro interior. Pero ¿cuál es el mensaje que hoy quiero dejarte? Son precisamente estos versículos que yo acabo de leer, que en medio de esa tribulación, ahí está Dios con nosotros. Y nos fortalece, nos bendice y nos prospera en medio de la crisis. En medio de la adversidad, hallamos gracia delante de Dios. Hallamos gracia delante de nuestro Señor y Él está ahí fortaleciendo nuestras vidas. Y no se trata de quedarnos en esos sentimientos. Si tú lo has experimentado, no pasa nada. Está bien, se vale, es válido estar debilitado, es válido sentirse débil. Pero debemos recordar quién está con nosotros en medio de esa adversidad. El Señor hoy quiere decirte que no te avergüences de sentirte débil, porque dice que en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y Él trabaja en nosotros en medio de esa debilidad. Estoy leyendo un libro muy confrontador, que trae mucho ánimo cuando tú pones las cosas en perspectiva. Es un libro que habla del fruto de la aflicción. Y habla de 3 hombres, John Bunyan, William Cooper y David Brainerd. Y ellos tuvieron vidas muy trágicas. John Bunyan fue encarcelado por más de 12 años. Hermanos, ¿se imaginan? Si nosotros tal vez sufrimos, la padecemos un poco por estar aquí encerrados, pero realmente estamos dentro de una comodidad. Tenemos nuestra cama, tenemos nuestro baño para bañarnos, nuestra cocina, una sala, aunque sea tal vez pequeña, pero lo tenemos. Y llevamos más o menos 2 meses así, pero se imaginan lo que es estar 12 años encerrado en una cárcel donde te privan de tu libertad, de tu privacidad,
de las comodidades. Él estuvo más de 12 años y la razón fue la persecución por causa de Cristo. Y él, en medio de esa adversidad, el libro es un poco extenso, pero habla acerca de las luchas internas que él también tenía. Y sin embargo, él decidió fortalecerse en su Señor y depositar su confianza en Dios. Y dice que el fruto de eso fue el que él pudo confiar completamente en que Dios es soberano. Y que si él se quedaba ahí o salía, Dios sabía y Dios tenía el control de su vida y Dios tenía los planes de su vida. Y otro fruto de ese padecimiento fue que él escribió El progreso del peregrino, un libro que hasta el día de hoy es el segundo más vendido después de la Biblia. Y ese libro ha dado aliento a otros que sufren también. Ha sido de inspiración para otros. Entonces el sufrimiento de este hombre, la vida tan trágica de este hombre que al final murió lejos de su casa, lejos de su hogar, le dio un resfriado muy terrible y él murió. A pesar de eso, él sabía que Dios era soberano y que él estaba con él y Dios cumplió el propósito de su vida en medio de ese sufrimiento. Luego William Cooper, él sufrió pérdidas de sus padres desde muy temprana edad. Perdió a su madre a los 9 años, a su padre y a más de 4 hermanos fallecieron. Él tuvo problemas de depresión y tendencias al suicidio, y hasta que llegó y lo encerraron en un manicomio. Y en ese manicomio él se encontró con Cristo. Y él escribió poemas muy alentadores e himnos hermosos. Y a pesar de que él tuvo una vida así, porque narra cómo de repente él se sobreponía y tuvo varios intentos de suicidio, sin embargo, todo el tiempo él se seguía fortaleciendo en Dios y hasta el final él escribió esos himnos que siguen alentando a mucha gente como él a superar las pruebas y a confiar en Dios en medio de ellas. Brainerd fue un chico que murió a los 29 años de tuberculosis, pero fue un impresionante misionero que a pesar de que él fue expulsado de una de las mejores universidades para estudiar teología, él no se rindió y él rindió su vida a Cristo. Y el Señor lo usó, y en medio de su enfermedad que duró no fue una muerte inmediata, sino estuvo más o menos 7 años padeciendo esta enfermedad. A pesar de eso, se fortalecía en el Señor y él fue un misionero que compartió la palabra de Dios de manera poderosa. Y al final él falleció de esta enfermedad. Sin embargo, cumplió el propósito de Dios en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Estas son pequeñas historias de grandes hombres que en medio del encierro, porque uno estuvo en la cárcel, otro estuvo en el manicomio y el otro estuvo encerrado en una enfermedad por tantos años, en medio de su encierro y de la tribulación supieron tomar la crisis como una oportunidad de crecer en carácter. Vamos a Romanos, por favor. Si tienen ahí su Biblia, les pido que vamos a Romanos 5. Dice, Romanos 5:3, dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es decir, todas estas cosas que podemos padecer producen en nosotros paciencia. La prueba produce paciencia, carácter,
Y nosotros debemos enfocar de manera correcta que las adversidades y las crisis son momentos para nosotros de crecimiento. Una de las maneras de ser formados al carácter de Cristo es en medio de las pruebas. Dios nos forma en medio del silencio y en lo secreto. Esto fue algo que a mí me encanta porque, y lo he estado reflexionando de un tiempo para acá, cómo el Señor nos forma en lo secreto, en lo íntimo. Cuando estamos tal vez allá predicando el Evangelio o estamos sirviendo en la iglesia, sí somos formados en otras cosas, hermanos, pero nuestro carácter es más allá de ser formado, es formado en la intimidad. Es cuando yo estoy en contacto directo con Dios y me transformo y soy transformado cada día más al carácter de Cristo, en lo secreto, en lo íntimo, en lo que nadie puede ver, en lo que no compartimos tal vez con nadie. Ahí es donde el Señor nos está formando y nos está moldeando como barro, ¿no? En estos tiempos de encierro, de crisis económica, de crisis familiar o emocional, porque todo el mundo tenemos diferentes tipos de crisis en este momento, es el momento de echar raíces en nuestra fe, de depositar toda nuestra confianza en quien está con nosotros, que es nuestro Señor. Y al final veremos cómo todo tiene un propósito y será para madurar nuestro carácter, para hacernos mejores, para hacernos crecer y madurar. Pasados 2 años en la cárcel, el faraón tuvo un sueño y el copero se acordó de José. Y José fue usado por Dios para interpretar el sueño de faraón, el cual significaba, la interpretación fue que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y José le dice, deberíamos guardar debería usted poner un hombre que tenga una estrategia para poder sobrevivir a los años de escasez que vendrán. Y en Génesis 41, 39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es increíble cómo en un de repente el Señor transforma una circunstancia. Tal vez para José fue más que una cuarentena, fueron 2 años más el sufrimiento que había tenido antes y a lo mejor llegó un momento de desesperación donde no veía que esto terminara, no veía un fin, no veía cómo Dios le iba a hacer y yo no entiendo, Señor. Pero el Señor tiene sus tiempos para con nosotros y Él en un momento Él puede hacer las cosas. Y de repente pasa de ser un prisionero a ser el segundo al mando en la tierra de Egipto. Una tierra poderosa donde dice que el único mayor que Él era el faraón. Qué hermoso es el Señor que cumple sus promesas, que cumple su palabra y que nos da mucho más de lo que nosotros podamos esperar. Tiempo después vinieron los hermanos de José por alimento, por la escasez. Ellos no lo reconocieron, pero él reconoce a sus hermanos y de principio no se les revela, no les dice soy yo. Les pregunta si tienen otro hermano, le dicen que sí, les pide por favor que lo traigan y hay acontecen una serie de cosas en este pedazo de la historia, pero al final José se da a conocer a sus hermanos y es ahí nuestro versículo de inicio en Génesis 45, 4 al 8, que dice: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo,
yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. José entendió el propósito con el que él había sido llevado a ese lugar. Entendió que era para preservar la vida de su familia y preservar la vida de su pueblo. Qué maravilloso es entender el propósito. Y tal vez no habría sido como José lo había planeado. Tal vez él ni siquiera sabía, y si hubiera sabido a lo mejor hubiera dicho, híjole Señor, me hubieras llevado por otros lados mejor y me hubieras ya puesto en esta posición, yo hubiera tomado otro método. Pero el Señor sabe cómo tratarnos. El Señor sabe la medida exacta que nosotros necesitamos para responder a Él, para responder a su palabra y madurar nuestro carácter. Él conoce hasta dónde debe llevarnos para que podamos madurar y aprender. Pero nada de eso está fuera de su control, y en el camino Él nos bendice. Él está con nosotros. Y al final el carácter de José ya no era el mismo. Al final él maduró porque se volvió un consolador. Les decía a sus hermanos, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque me envió Dios para preservar la vida, para preservación de vida. Él consolaba a sus hermanos. Cuando tú has padecido, cuando tú has tenido una crisis, cuando tú has tenido un sufrimiento, tú eres capaz de consolar a otros, de tener empatía, de entender el dolor, el sufrimiento de las demás personas y poder brindar consuelo como te fue sido dado por medio del Señor. José, siendo ya maduro, tuvo la capacidad de perdonar. Hermanos, la madurez nos lleva a perdonar a nuestros transgresores, a perdonar como dice Jesús, les enseñaba a sus discípulos, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué difícil es eso, qué difícil es perdonar a ese grado, pero el Señor nos manda a hacerlo, y cuando tenemos madurez, cuando el Señor ya ha tratado con nosotros, tenemos la capacidad de perdonar, porque la falta de perdón, hermanos, es como cargar un peso muerto que te impide seguir avanzando en este caminar. Suelta, hermanos, suelta, perdona a quien tengas que perdonar, porque el Señor no escatimó en perdonar todos nuestros pecados. No dijo unos sí y otros no, Él perdonó todos nuestros pecados. Perdona, hermanos, suelta, eso es símbolo de madurez. Y una persona madura se vuelve un dador. José, tal vez cuando describíamos en esta historia al principio, pues él tenía todo, él a lo mejor nada más tomaba, porque no lo veíamos tampoco trabajando, sino tal vez nada más tomaba de las cosas que su padre le daba y todo esto, pero al final él, con todo lo que le ha sido dado, con todo lo que ha ganado, con todo lo que la posición que tiene, ahora él tenía la capacidad de darles a sus hermanos, de darles en abundancia. Un corazón, una persona madura es capaz de dar, hermano, tal vez no tengo mucho, tengo poquito, pero te doy de lo que tengo. Y no nada más estoy hablando de lo material, es darse uno mismo, que qué difícil, tal vez es más fácil decir, te doy esto, a decir, te doy mi tiempo, te abro mi corazón, te doy de lo que yo soy, te doy de lo que yo tengo, de lo que yo he aprendido, de mis experiencias, de mis angustias, abrirlas delante de ti, para que tú aprendas, para que tengas algo con que poder ayudarte.
Y eso es un carácter maduro. Todos en algún momento tenemos ciertas áreas de nuestra vida en donde tenemos inmadurez. No solamente tal vez por la edad, sino por el mismo carácter, porque aunque seamos más grandes, siempre va a haber algo que el Señor pueda tratar con nosotros. No seremos perfectos hasta el día que el Señor venga y nos transforme, pero en Cristo, pero estamos en ese proceso, y en medio de ese proceso hay muchas cosas en nuestro carácter, en nuestra vida, que podemos madurar. Entonces, hermanos, tomemos este tiempo más que como una crisis que sí nos dobla, que sí se vale. Tomémoslo como un tiempo de oportunidad donde el Señor quiere trabajar en nosotros. Aprendamos a decirle que sí al Señor cuando nos tiene que enseñar cosas. Aprendamos a decirle que sí para poder madurar nuestro carácter, para poder crecer en el carácter de Cristo. Y al final también eso traerá consigo el cumplimiento de nuestro propósito. Confiemos en que Él está con nosotros en medio de la tormenta. En medio de la crisis, Dios estuvo con José prosperándolo, fortaleciéndolo, bendiciendo, y le daba gracia delante de las personas. El Señor es nuestro sustento y Él nunca nos dejará. Y quiero que me acompañen por último a Salmos 46, por favor. Y lo voy a leer y quiero que mediten en él, y si después lo puede leer en su devocional, en su tiempo con Dios. Es un salmo precioso. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Dios, de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, te agradecemos la oportunidad de aprender. Señor, te agradecemos el consuelo que tú traes a nuestras vidas, Dios, a través de esta crisis. Tú lo transformas en una oportunidad para que nosotros crezcamos en madurez, en entendimiento de quién eres, Señor. Y danos la confianza y la paz de que tú estás con nosotros en todo momento, Señor, y que nuestro refugio eres tú. Y que no caeremos, Señor, sino que tú estás a nuestro lado y estás formando un tesoro en nuestro corazón. Estás nos estás llevando, Dios, a buscar las cosas más importantes en esta vida, Señor, y a crecer nuestro carácter para cumplir ese propósito que tenemos. Te agradezco, Señor, te pido que esta palabra quede grabada en los corazones de mis hermanos, que sea un sello en nuestras vidas, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Esta crisis, hermanos, pasará, pero su palabra no pasará. Estemos quietos, quedémonos quietos, en silencio, encerrados, y conozcamos que Él es Dios. Dios los bendiga.